A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Y nuevamente nos encontramos en la prueba, pero con Jesús. Pedimos la bendición de Dios para el estudio de su palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que a través de la fe podemos fortalecer la esperanza en ti como el Dios que nunca nos abandona, que siempre nos ayuda. Que esta esperanza puede estar presente cada día en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora nos encontramos ante un nuevo tema. Una esperanza indestructible. ¿Por qué la esperanza es tan importante cuando pasamos a través del crisol? Porque la fe precisamente nos vincula a la esperanza. Porque cuando no podemos ver una respuesta en el tiempo presente, en el tiempo actual, cuando nosotros nos gustaría ver la obra de Dios, la respuesta de Dios, entonces tenemos que proyectarnos a la esperanza. Sin embargo, cuando hablamos de esperanza, esto representa un desafío para nuestra fe y representa también un desafío en relación a seguir manteniendo nuestra confianza, seguir manteniendo el concepto correcto de Dios. ¿Por qué razón? Porque algunas veces el problema no es cuestionar si Dios es poderoso, no es cuestionar si Dios es bueno, sino más bien si Dios es realmente confiable. ¿Podemos confiar realmente en Dios? Bueno, esta pregunta se contesta de la siguiente manera. Cuando las circunstancias son favorables, cuando tenemos prosperidad, cuando tenemos salud, cuando nuestra familia está bien, cuando todo emocionalmente parece estar bien espiritualmente, no es difícil tener fe en Dios y aún mantener nuestra esperanza en Dios. Pero ¿qué pasa cuando las circunstancias se revierten y cuando pareciera que Dios no está tan cerca de nosotros? Cuando pareciera que Dios se ha alejado de nosotros. Cuando pareciera que Dios inclusive está bendiciendo a los impíos, a los injustos, más que a nosotros. Y cuando pareciera que Dios no está frenando el mal, Dios no está frenando el pecado. Cuando llegamos a este punto en nuestra vida cristiana, es cuando necesitamos entrar en un lapso de reflexión, en un momento de pensar realmente hasta dónde estoy yo dispuesto a llegar con Dios. Esta es la pregunta más difícil que podemos hacernos. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a llegar con Dios? ¿Por qué? Porque los seres humanos también tenemos límites. Y dentro de esos límites, muchas veces consideramos que hay situaciones que si nos tocaran vivir, hay situaciones que si nos tocara tener que afrontar, tal vez podríamos decir, yo hasta aquí llegué con Dios. Yo hasta aquí puedo llegar con Dios. Y cuando llegamos a estas reflexiones, podemos encontrar que no son ajenas
a nuestro pensamiento. No somos los únicos que podemos entrar en este lapso, en este trance de crisis de fe, sino que encontramos algunos ejemplos bíblicos donde las reflexiones que podemos ver en estos personajes bíblicos nos ayudan a comprender mejor el carácter de Dios y la forma como Dios actúa y el por qué Dios actúa de esa manera. Y algunas veces tal vez clamamos como Job en el capítulo 23, versículo 3, donde Job dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Alguna vez podemos llegar a este punto de desesperación, de poder clamar, de reclamar. ¿Quién me diera el saber dónde pudiera yo hallar a Dios? ¿Quién me diera la oportunidad de poder argumentar con Dios? Sin embargo, al pensar en estas reflexiones encontramos acerca de cómo es que Dios actúa y de qué manera Dios nos revela su carácter, aún a través de estas circunstancias que van en contra de lo que nosotros consideraríamos nuestra fe o el concepto que nosotros siempre hemos tenido acerca de Dios. Y la primera reflexión la encontramos en el libro de Habacuc. Y aquí tenemos a un profeta que ahora cuestiona a Dios no solamente por las cosas que están ocurriendo, que van a ocurrir, sino que cuestiona también el carácter de Dios. Cuestiona la justicia de Dios. Y encontramos aquí en el libro de Habacuc, capítulo 1, la exclamación de Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Este podemos decir que es el gemir de muchos cristianos cuando las circunstancias parecieran indicarnos que Dios no está actuando en armonía con su carácter, que Dios no está obrando en armonía con sus atributos. Y ahora el profeta exclama: ¿hasta cuándo? Yo te estoy hablando, yo te estoy pidiendo, y sin embargo no veo respuesta. Y no solamente no veo respuesta, sino que me haces mi vida desagradable, porque yo no deseo ver la iniquidad y tú me haces que vea la iniquidad. Yo no deseo ver la injusticia y tú me haces que yo vea la injusticia. ¿Qué es lo que tú te propones, oh Dios, al no responderme y al permitir que ahora yo sea testigo de la iniquidad y la injusticia? Y la respuesta de Dios no está en acorde con lo que espera el profeta. El profeta esperaría que Dios dijera: no te preocupes, yo te respondo y te voy a enseñar que voy a cambiar las circunstancias, voy a cambiar el rumbo de los problemas, voy a cambiar la dirección de las cosas que tú estás viendo. Pero la respuesta de Dios es totalmente opuesta a lo que espera el profeta. Cuando Dios dice en el versículo 5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Bueno, si lo tomamos en un sentido positivo, diríamos: Dios está respondiendo que va a actuar, que va a cambiar las circunstancias, que le va a dar el sentido correcto a la justicia. Pero Dios no está pensando
en la dirección del profeta, así como a veces Dios no piensa en la dirección en que nosotros quisiéramos que Dios pensara. ¿Qué es lo asombroso que Dios va a hacer? ¿Y por qué es asombroso? Porque Dios dice, he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Ahora, Dios ahora está empeorando el pensamiento del profeta. Porque en lugar de que el profeta tenga una respuesta a la iniquidad que el profeta ve, a la injusticia y por qué Dios no responde, ahora Dios le dice, eso no es nada. Lo que viene realmente es asombroso, pero no en el sentido positivo, sino en el sentido catastrófico, negativo. Porque yo traigo a una nación, yo la levanto a una nación que viene arrasando, destruyendo todo, una nación formidable, pero no para hacer el bien, sino para hacer el mal. Y lo más interesante es que esta nación, aunque Dios le da el poder, aunque Dios le da la facultad, dice el versículo 11, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Así que no solamente los caldeos eran impíos, eran crueles, sino que en lugar de darle gloria a Dios, los caldeos le iban a atribuir la fuerza de su poder, la fuerza de su ejército, el poder de conquistar, no a Dios, sino al Dios de ellos. Y eso es lo que ahora Dios le está diciendo al profeta. Con todo eso, aunque ellos no me van a dar gloria, aunque ellos no van a atribuir a mí el poder, la fuerza que ellos han recibido, con todo yo les voy a dar mi fuerza. Ahora, esto realmente es lo que a veces perturba el pensamiento de los cristianos. ¿Cómo es posible que Dios bendiga a esas personas y que Dios ayude a esas personas y que Dios les dé la anuencia de obrar de esa manera, cuando ellos mismos no honran a Dios, sino que lo deshonran? Y por eso ahora el profeta cuestiona el carácter de Dios de la siguiente manera. Versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ahora viene la pregunta más difícil que hacemos en relación a Dios. Bueno, ¿de qué parte está Dios? ¿Está de parte de la justicia o está de parte de la injusticia? ¿De qué lado está Dios? ¿Por qué? Porque lo que aquí se puede ver es que Dios ayuda a los menospreciadores, a los que no lo honran. Dios los ayuda y les da la fuerza y les da el poder. Y no solamente eso. ¿Por qué Dios puede ver la maldad, la iniquidad, la injusticia y quedarse callado? Tal vez esta es la parte donde muchos cristianos tambaleamos en relación a nuestra fe. Y donde muchos cristianos, aunque no lo decimos, cuestionamos el carácter y la justicia de Dios. Pero vemos que la respuesta de Dios, en este caso, es contraria a lo que cualquier hijo de Dios esperaría. Y alguien podría decir, estoy asombrado de Dios, de la forma en que Dios ahora pareciera que está del lado de la injusticia, del lado de los opresores, del lado de los menospreciadores. Sin embargo, es difícil comprender a Dios y es difícil mantener la fe y la esperanza en Dios
cuando nos encontramos en una situación donde estamos viendo la injusticia, la maldad, y al parecer que Dios mismo le está dando el permiso a los impíos para obrar. Y Dios dice, no voy a hacer nada distinto. Esto es lo que he determinado hacer. Ahora, ¿dónde queda la fe? ¿Dónde queda la esperanza en ese momento? ¿Podemos seguir confiando todavía en Dios? ¿Podemos estar todavía del lado de Dios? ¿O vamos a decir, hasta aquí llegué yo con Dios? Sin embargo, aún podemos decir, la situación se torna más difícil cuando estamos en una situación donde nos damos cuenta que ya en esta vida o para esta vida no va a haber una respuesta de Dios. Como cuando un cristiano recibe una noticia de una enfermedad terminal y que él sabe que va a morir. Como cuando un cristiano se da cuenta que ya no hay forma de resolver una situación en su vida o en su familia. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar con Dios? Y aquí regresamos nuevamente a uno de los ejemplos más prominentes de la fe. Y no solamente de la fe, sino de la esperanza. Y vamos al libro de Job. Y vamos al capítulo 19, donde nosotros encontramos la siguiente declaración que muestra que Job ya no tenía esperanza de que su situación, su calamidad, se resolviera en esta vida. Para Job ya no había esperanza porque sus hijos habían muerto. Tener una familia, tener hijos, ya no existía esa esperanza. Para Job no había una esperanza conyugal, porque su esposa misma se había volteado, le había dado la espalda no solamente a Job, sino también a Dios. Y para Job no había una esperanza material, porque todas sus riquezas se habían arruinado. Y lo peor, ya no había una esperanza física, porque la enfermedad o las enfermedades que Job había contraído ya no tenían remedio, se habían convertido en enfermedades terminables. Y aquí es donde llegamos al punto más crítico. ¿Podemos todavía seguir adelante con Dios cuando ya no hay ninguna esperanza en esta vida? Cuando ya vemos que lo único que queda es proyectarse más allá del tiempo presente. Ahora, ¿somos capaces de trascender la barrera del presente y asirnos a la esperanza? Que aquí es donde diríamos se convierte en una esperanza indestructible. ¿Por qué? Porque la declaración de Job en el capítulo 19, versículo 25 y 26, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. No hay fe y no hay esperanza más inquebrantable, indestructible, que la que puede decir, ya en esta vida no hay más esperanza, ya no hay más que hacer. En esta vida se acabó la familia, se acabaron los bienes materiales, se terminó el matrimonio, se acabó la salud. ¿Qué queda? Lo único que queda es
la esperanza indestructible. Job ahora clama y hace una de las declaraciones más importantes de todo el Antiguo Testamento. Mi vida se ha terminado en este mundo, pero yo sé que mi Redentor no está muerto ni está acabado. Y aunque mi vida se acabó en este mundo, porque ya mi cuerpo se deshizo, la enfermedad se lo ha comido, yo sé que no ahora en el presente, pero en la esperanza indestructible que nos proyecta al futuro, yo voy a ver a Dios. Y yo lo voy a ver con mis propios ojos. Y aún Él exclama, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El estado de ánimo de Job no era un estado de ánimo favorable. Mi corazón desfallece, mis ánimos están por el piso. Mi deseo de vivir se ha terminado. Pero con todo esto, mi fe y mi esperanza es indestructible. ¿Por qué razón? Porque cuando comprendemos que la esperanza nos proyecta más allá de la vida en este mundo y que es finalmente el objetivo del cristiano, nosotros no buscamos los bienes, no buscamos el bienestar, no buscamos la estabilidad y la felicidad de esta vida, en este mundo y en este tiempo presente. Porque nuestra esperanza se proyecta hacia la eternidad. Y allí es donde se convierte en una esperanza indestructible. Sin embargo, en medio de todas estas circunstancias desfavorables, podemos encontrar que aunque muchas veces Dios no obra de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos, el carácter de Dios no es exactamente como nosotros deseamos percibirlo, porque muchas veces va más allá de nuestra percepción, va más allá del criterio que nosotros hemos hecho de Dios. Entonces hay algo a lo cual sí podemos nosotros aferrarnos. Y esto lo encontramos en la reflexión que hace el profeta Isaías en el capítulo 41, donde Dios, podemos decir, a pesar de todas las circunstancias desfavorables, y aunque todo el mundo o nuestro mundo se derrumbe, o cuando el mundo se vuelve en contra de nosotros, podemos estar seguros de que Dios sigue siendo el mismo. Y cuando creemos que Dios está lejos de nosotros, no es porque Dios se ha alejado de nosotros, sino porque nosotros tal vez nos hemos alejado de Dios, porque Dios está en el mismo lugar. Y la promesa de Dios, aún para aquellos cristianos que como Job están viviendo la parte más difícil, más crítica de su existencia en esta vida, es la siguiente. Versículo 10 del capítulo 41. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí hay dos términos importantes. El primero, no temas. No debemos temer que Dios va a cambiar. No debemos temer que Dios nos va a abandonar. No debemos temer que Dios dejará de ser el mismo que ha sido siempre. Y la segunda, no desmayes, no te desanimes. Y es interesante que aunque los ánimos de Job estaban en el piso, estaban tirados ahí en medio de la ceniza donde él mismo se revolcaba a causa de sus dolores,
Su fe estaba muy en alto y su esperanza en Dios se había vuelto indestructible. Por lo tanto, podemos decir, Dios estaba allí con Job y Dios estaba cumpliendo su promesa al decir, yo estoy contigo. Y Dios estaba cumpliendo su promesa al decir, yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Quién estaba dando la fuerza a Job en esos momentos más difíciles? No era la naturaleza, no era el valor humano de Job, sino era el poder de Dios, la presencia de Dios que estaba con él. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Este siempre nos recuerda que en ningún momento Dios se aparta de nosotros. No importa por qué situación estemos pasando y que su presencia siempre está con nosotros. Y el versículo 13 nos vuelve a traer a este mismo escenario. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Si pudiésemos recordar siempre esta promesa de Dios, no temas, porque yo te ayudo. No temas porque yo estoy contigo. Siempre. Lo cual significa en ningún momento Dios nos va a abandonar. Te ayudaré y siempre te sustentaré. Pero la parte más difícil es poder mantener nuestra misma fe, nuestra misma confianza en Dios cuando las circunstancias cambian, cuando ya no vivimos una vida favorable, cuando estamos pasando por la tribulación, cuando estamos pasando por el crisol en que Dios nos pone. Ahora, Pablo, en el capítulo 12 del libro de Hebreos, trae la última reflexión. Y Pablo nos invita a que nosotros como cristianos podamos ver que Dios aún, al permitir que pasemos por esos crisoles, por esas pruebas, por esas situaciones difíciles en nuestra vida, es la forma en que Dios nos está diciendo que nos ama. Es la forma en que Dios nos está diciendo que somos sus hijos. Es la forma en que Dios nos está diciendo que Él lo hace para que podamos tener frutos de justicia. Y Pablo comienza diciendo en el capítulo 12, versículo 5, ¿ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo? Aquí encontramos el primer aspecto que como cristiano deberíamos de asimilar. Si Dios me está probando, es porque Dios me ama. Si Dios me está dando azotes, es porque Dios me reconoce como su hijo. Y Pablo recuerda ahora que todos los seres humanos tuvimos padres que nos disciplinaban. Ahora, la disciplina no es el mejor momento, no es el momento más agradable, porque Pablo dice en el versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. ¿El resultado de la disciplina cuál es? Frutos apacibles de justicia. Ahora, ¿qué pasaría si Dios nunca nos pasase por pruebas? Entonces, deberíamos empezar a cuestionar
si realmente Dios nos ama. Dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aquí encontramos una declaración que nos debe recordar que cuando nosotros estamos pasando por el crisol, por las pruebas, que Dios permite que tengamos, aunque no es lo más agradable para nuestra vida, no somos los únicos. Pablo dice, Dios a todos sus hijos los disciplina. Así que aún los que parecen ser hijos favoritos de Dios, o aquellos que parecen estar más cerca de Dios, o aquellos que parecen ser los más bendecidos por Dios, tienen que pasar también por la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la disciplina es como nosotros llegamos a tener los frutos apacibles de justicia. Es cuando llegamos a parecernos más a Jesús. Cuando podemos entender mejor el carácter de Dios. Y cuando podemos recibir en nuestra propia vida los atributos divinos que Jesús, que Dios nos imparte. Y todo esto nos debe de llevar a un solo rumbo. Dice el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aunque Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, en cuanto esté de vuestra parte, en cuanto sea posible, seguid la paz con todos los hombres. Aquí Pablo nos está recordando que nuestro objetivo como cristianos es poder mantener la paz. La paz primeramente con Dios, estar en paz con Dios, estar en armonía con Dios. Y solamente podemos estar en armonía con Dios cuando estamos de acuerdo con Dios. Aunque estemos recibiendo una disciplina que nos puede parecer severa de parte de Dios, debemos reconocer que esa disciplina es una demostración del amor de Dios. Y cuando yo reconozco que es una demostración del amor de Dios, entonces yo puedo estar en paz, puedo estar en armonía con Dios. Y también con los hombres. Algunas veces es posible, algunas veces no es posible estar en paz, porque hay personas que no desean estar en paz. Pero también nos recuerda que juntamente con la paz viene la santidad. Dice el versículo 14, la segunda parte, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, ¿cómo conseguimos nosotros la santidad? Dice el versículo 10, pero para lo que nos es provechoso. Pablo está hablando aquí de la disciplina que recibimos como hijos, para que participemos de su santidad. Y podemos decir que este es el pensamiento culminante de esta fe indestructible. La disciplina nos lleva no solamente a la paz, sino también nos conlleva a la santidad. ¿Por qué? Porque la disciplina es la forma como Dios trata de arrancar de nosotros el pecado. La disciplina es la forma como Dios trata que nosotros entendemos de que no podemos estar aliados al mal, al pecado. Y de esa manera podemos aprender a llegar a ser santos, como Dios es santo. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿hasta dónde podemos llegar con Dios? Responderíamos, hasta donde la fe y la esperanza nos llevan. Ahora, la fe nos mantiene
en el presente. Y la esperanza nos proyecta al futuro, convirtiéndose en una esperanza indestructible. De esta manera, al proyectarnos hacia el futuro con esa esperanza indestructible, podemos decir, como todos estos testigos de la fe, aunque en esta vida no tenemos respuesta como nosotros esperásemos o esperábamos, nuestra fe se proyecta, nuestra esperanza se proyecta hacia un futuro. Y al proyectarnos hacia ese futuro, nuestra fe y nuestra esperanza se vuelven indestructibles. Que Dios mantenga, que Dios fortalezca la fe y la esperanza, y que a través de esta fe y de esta esperanza, nosotros sigamos manteniéndonos de parte de Dios, no solamente en las circunstancias favorables, sino aún en las circunstancias más críticas de nuestra vida. Dios sigue siendo el mismo y está en el mismo lugar, tanto en los buenos como en los malos momentos. Y Él espera que nosotros también sigamos siendo lo mismo y que estemos a su lado bajo cualquier circunstancia. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me río.